Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Estamos aquí reunidos nuevamente para buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, esperando que nos dé luz y nos dé enseñanza, nos dé guianza, para que sepamos exactamente hacia dónde vamos, con cómo vamos y con quién vamos. Vamos a poner la reunión en manos de Dios, a darle las gracias a Dios por nuestros pastores. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias, Padre, por Rubén y Marce. Te pedimos mucho por la salud de Rodrigo también, Señor. Estamos en tus manos pidiéndote que tú guíes esta reunión, que sea tu palabra la que prevalezca y que sea tu palabra la que nos dé en nuestro corazón, Señor. Hemos puesto en tus manos, Señor, cada cosa de nuestras vidas y desde luego, Padre, ponemos lo más pequeño hasta lo más grande que tenemos, Señor, para que tú sepas, Señor, que hemos sido entregados a ti, hemos sido puestos como vidas en tus manos, para que tú las moldees y las hagas como el alfarero. Que tú nos des, Señor, una guianza nueva cada mañana y nos des una esperanza nueva cada día. Gracias en el nombre de tu Hijo precioso, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pues bien, vamos a empezar la enseñanza de esta mañana y la enseñanza se titula ¿Qué es la fe? Entonces me la puse muy fácil porque ya nada más le pongo la definición bíblica, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y ya terminé. Muy simple, o sea, realmente no está complicada la enseñanza de hoy. Hoy la Biblia se explica sola, hoy la Biblia nos da el conocimiento. Es la certeza, estar cierto, estar convencido, de saber que así es, tener esa convicción de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es también, ¿qué estoy esperando hoy en día? ¿Que se levante la pandemia? ¿Lo creemos realmente que se va a levantar? ¿Estamos con la esperanza de que suceda? ¿En quién estamos confiando para que suceda? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros operamos nuestra fe? Es la convicción de lo que no se ve. Yo no veo para dónde. Al contrario, cada vez se pone más rojo el semáforo. No veo para dónde. Pero estoy seguro de que Dios va a hacer algo. No nos va a dejar caer con esta pandemia en ninguna situación que no podamos de alguna manera sobrevivir. ¿Es la fe un sentimiento que nace solo? No. Pasa lo mismo que con el amor. Si nos dice amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, es porque nos da una orden. Y no nos podría dar una orden de algo que tiene que nacernos. No es algo que tengamos bajo control. Él dice que es algo que nosotros podemos decidir. Decisión. El amor es una... La fe también. Decidimos ejercer la fe, decidimos operarla. ¿Qué es la fe? La fe es confianza. Las palabras que se aplican de fe en la Biblia es confianza, creer, fidelidad, obediencia, seguridad. Aquí vemos claramente que podemos tener en la fe tantísimas cosas que no aplican en otras palabras que no son tan ciertas. Es una convicción plena. El sentimiento que nosotros, al crearnos, Él puso una medida de fe en nosotros. Él dice que Él puso una medida de fe en cada quien. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aparte de la fe que yo tengo, la puedo ejercitar para poder alimentarla en base a la palabra de Dios. Si yo leo la palabra con la mente abierta, convencido de que voy a entender, convencido de que es la palabra de Dios, convencido de que toda palabra está escrita para mí, en ese momento mi espíritu se va haciendo crecer poco a poco. Dice Marcos 11:22, respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios. ¿Cómo puede decirme tengan fe en Dios si Él no me da la fe? Él me la puso, Él me la dio, Él la puso en mi ser cuando me creó. Y de ahí viene el crecimiento para cada quien. En 1 de Juan 3:23 dice, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es un mandamiento que creamos, o sea, realmente no nos podemos hacer para ningún lado. La gente tiene muchas explicaciones y justificaciones para no acercarse a Dios, pero para acercarse solamente hay una, por fe. Por fe, mi hermano, por fe. No hay otra forma para acercarte a Dios. Él dijo, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, como dice el cántico que cantamos en la iglesia, moveríamos montañas.
moveríamos montañas de un lugar a otro. O sea, ni siquiera se necesita mucha fe. Con la medida que Él nos dio y ejercitándola con la palabra, podemos crecer lo suficiente para hacer cosas milagrosas. Y Él dice también que nos dio una medida de fe, pero nosotros la hacemos crecer o no la hacemos crecer, o la hacemos crecer en un sentido equivocado. Nosotros decidimos hacia dónde hacemos crecer la fe. La fe tiene dos tipos de fe que yo puedo ver en el ser humano. La fe natural y la fe sobrenatural. La fe natural es aquella que suceden cosas que no entendemos, pero creemos que van a suceder. Yo muevo el switch de la luz y sé que va a prender el foco. Es más, si no prende, me sorprendo. Pero si prende, sucede lo que yo esperaba que sucediera, aunque no entienda cómo. No sé cómo sucede, yo no sé cómo pasa la corriente y pues va por los cables y llegan al foco y el foco con las fibrillas que tienen se enciende. Mi coche, yo sé que llego y le doy a la llave y arranca el coche. ¿Cómo? No tengo la menor idea. Con trabajo sé que hay que ponerle gasolina al coche y a veces, de vez en cuando revisarle el aceite. Pero la verdad es que es una fe natural. Yo hago las cosas aún sin entenderlas, creo que suceden y suceden, porque las he visto suceder una y otra vez. Pero la fe sobrenatural, esa viene diferente. Esa es la fe en Jesucristo, esa es la fe en Dios, esa es una fe que nos lleva a ver milagros, que nos lleva a ver sanidades, que nos lleva a ver transformaciones, que nos lleva a ver maravillas. Esa es una fe sobrenatural. Esa es la fe que tenemos que ejercitar para pasar al otro nivel. No podemos quedarnos en el nivel de la luz y del coche. Tenemos que pasar al nivel de lo sobrenatural. Tenemos que caminar sobre el agua, como lo hizo Pedro, para decir esto es sobrenatural. Fue tanto su impacto de que estaba sucediendo algo sobrenatural en su vida, que cuando volteó a ver la tormenta y ver el agua, se empezó a hundir, porque no lo podía creer. Dejó de creer, dejó de caminar. Entonces nosotros no podemos dejar de creer porque dejamos de caminar y nos empezamos a hundir en nuestros mismos problemas. Entonces tenemos que aprender a caminar en forma sobrenatural. La fe es el músculo espiritual, tenemos que ejercitarlo. Caminamos día a día con un músculo espiritual que se alimenta de la palabra de Dios, pero también lo puedes alimentar de muchas otras cosas. Primero, para poder crecer en lo espiritual, ¿por qué no empezamos por orar por un catarro? Terminaremos orando por un cáncer. Empecemos a oír un problema económico de 100 pesos, después estaremos orando por millones. Tenemos que creer por la conversión de un alma y después veremos a miles caminando a la iglesia. Tenemos que creer en una iglesia sana, llena de amor, y verás en tu camino cientos de iglesias llenas de amor. Creen en la restauración de un matrimonio y verás miles de matrimonios perdonados y restaurados. Tenemos que caminar con ellos, tenemos que ver, tenemos que creer, tenemos que saber ver lo que estamos viendo. Porque luego salimos de la casa y como el sol sale cada mañana, es natural. Dale gracias a Dios que hay un sol, si hay un viento, si hay unas flores, si hay animales, si hay unos vecinos, bendito sea Dios. Hoy en día, en la pandemia, estamos aprendiendo a valorar muchas cosas de esas. ¿Cuántos sobrevivirán? ¿Cuántos amigos quedarán? ¿Cuántos familiares perderemos? Dios quiera que no, Dios quiera que ninguno. Y si ya los perdiste, empiezas a valorar más todavía lo importante que era este tiempo para creer y tener fe y caminar con fe. Por la fe nos convertimos. Aquí es algo muy importante. Mucha gente lleva una oración de convicción, de fe, a una persona hasta con un poquito de truco a veces. Mira, sígueme en una oración y mira, ya acepté al Señor y ya lo aceptaste. Y el otro dice, ¿yo a qué horas acepté o qué pasó? No, ¿saben? Para mí es tan crucial esto que la pregunta de convicción Jesús se la hizo a Pedro hasta que le dijo, ¿y tú quién dices que soy?
Y esa respuesta que tú me diste, que soy el Hijo de Dios, no me la diste por ti mismo, te la reveló. ¿Y quién recibe revelación si no es por fe? ¿O qué Pedro de repente se le inscribió en la memoria, tú eres el Hijo de Dios? No, tuvo una revelación, la creyó y la confesó delante de los hombres. Entonces, la convicción de la confesión de fe no es un juego de palabras. No se trata de vamos a orar y ya eres converso, ya eres mi hermano. No, es mucho más profunda, es mucho más de fe. Tanto así que la palabra dice que hay diferentes niveles de fe. Dice, nosotros desarrollamos en la medida de nuestra fe. A sus discípulos les dijo, hombres de poca fe. Qué sanción tan terrible, porque decir eso de sus propios discípulos. Sin embargo, dijo, ni en Jerusalén he encontrado tanta fe como en esta samaritana. Y vemos que la fe no es precisamente porque seas cristiano, seas no cristiano, seas mexicano, seas gringo, No, la fe no viene por eso. La fe viene por tu convicción personal, porque tú estás decidido a creerle a Dios. Los discípulos le dijeron, maestro, ¿no te preocupa que perecemos? Y él se levantó y dijo, ¿y dónde está su fe? ¿Por qué está pasando todo esto? Traigo hombres de fe en la barca y me vienen a pedir que yo me despierte y que yo calme las aguas. Inmediatamente reacciona y dice qué es lo que está pasando. Cuando Dios prueba nuestra fe, realmente se prueba Él a nosotros mismos. Fíjense qué interesante. Yo siento que Dios no nos prueba para ver si podemos hacer algo, si podemos reaccionar positivamente a algo. Él sabe si podemos o no. Pero Él quiere que nosotros lo sepamos. Porque a veces ni siquiera nosotros sabemos si estamos preparados para pasar una prueba. Nosotros mismos estamos temerosos, estamos como Gedeón escondidos. Y Dios le dice, quiero que salgas a la batalla. ¿Yo? ¿No hay nadie más aquí? ¿Quién más puede ir que no sea yo? Y va solo con 300 hombres. ¿Cómo 300 hombres? Si ellos son miles. No quiero darle mi gloria a nadie. Tú ves y vas. A ver. Yo creo que estoy oyendo mal. Yo creo que son pesadillas las que tengo. Voy a poner un vellón. Y si amanece mojado, quiere decir que sí eres tú. Si amanece seco, quiere decir que no eres tú. Y amanece mojado. Ah, no, espérate, lo voy a poner ahora que amanezca seco y no mojado. O sea, a veces estamos así. Dios puede hacer maravillas, porque yo he visto que en gente que ha hecho maravillas, sí, pero cuando se trata de ti, ¿crees en ti? ¿Crees que Dios lo va a hacer en ti? ¿Crees que va a obrar en ti la maravilla? ¿Qué vas a hacer con eso? Cuando Dios nos prueba su realidad y nos permite saber que Él está ahí. ¿A dónde hay que poner la fe? Yo conozco gente que la pone en los casinos. En este casino me va muy bien y siempre gano y apuesto. Y otro a un número de la lotería, siempre compra el mismo. Y el día que deja de comprarlo, ese día gana. ¿En un hombre? Es que si no es el doctor Pérez Langorrea, no voy a dejar que me opere nadie porque solo en él tengo la fe puesta. En un caballo. Es que este caballo no pierde y voy a ganar mucho dinero con él porque es el mejor caballo. En una escultura. Pongo mi fe en esa escultura que hay que dicen que hace maravillas y milagros. Las esculturas no solamente no hacen maravillas ni milagros, no pueden ni siquiera sacudirse a sí mismas. Esa es la palabra que hay que bajarlas y sacudirlas, porque por sí mismas no pueden. Entonces, ¿cómo te va a hacer un milagro, una maravilla, si para sí mismas no pueden hacer absolutamente nada? En un amuleto. ¿Cuántos cargan sus amuletos? Y no hablo solamente de la gente pagana, la gente que no conoce de Dios, creyentes que tienen su Biblia abierta en la entrada de su casa para que no se metan los ladrones. Mi pregunta es, ¿realmente sabemos para qué sirve la fe? ¿O dónde tenemos que poner la fe? ¿En un brebaje? No, nada de esto sirve. Son trampas del diablo. Todo lo que nos distraiga de poner nuestra fe en la cruz del Calvario, todo lo que quite nuestra vista y nuestra atención de Jesucristo, es una trampa del diablo.
Porque la palabra de Dios dice que solo la fe deberá estar puesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En nadie más. No podemos confiar en nadie más. No podemos buscar a nadie más. En alguna ocasión yo se lo preguntaba a un sacerdote que era amigo de la familia. Y yo le decía, a ver, explícame esto porque no lo puedo entender. ¿Dios es omnipresente? Me dice, sí. ¿Es omnisciente? Sí, todo lo sabe. ¿Es omnipotente? Sí, todo lo puede. ¿Qué otro ser celeste o mundano tiene esas tres características? Me dice, ninguno. Digo, entonces, si yo le estoy pidiendo un milagro a un santo en México y otro le está pidiendo un milagro al mismo santo en Estados Unidos, ¿a quién está oyendo? ¿A él o a mí? ¿En quién puse mi fe? ¿En alguien que no puede estar aquí y allá? ¿En alguien que no, lo más seguro es que no me esté oyendo? ¿Qué es lo que voy a hacer yo para poder saber que me está oyendo? Por eso solamente podemos tener fe en Dios, porque Él está en todas partes, porque Él puede todo, porque Él sabe todo. Él se mete a tu corazón y sabe tu vida completa. Entonces ten cuidado, porque en la oración cuando dices, se ven a mi corazón, toma tu trono y reina sobre mi vida, te va a escudriñar tu vida, te va a revisar tu vida, te va a enderezar tu vida, te va a limpiar tu corazón. Pero tienes que creerlo, porque muchos dicen, no hay árbol que nace torcido, no jamás su rama endereza. Yo creo que no es así, yo creo que por eso es precisamente esta segunda oportunidad que Dios nos da. Él viene a tu corazón y toca. Si tú abres y le dejas entrar, Él va a tomar tu vida y va a tomar tu corazón y va a rehacer tu vida. ¿A quién recurriremos entonces? Solo al Dios del cielo. Es el único que podemos recurrir. Todos tenemos fe, pero ¿dónde la ponemos? Es lo importante. Yo conozco gente de mucha fe. La gente de las apuestas le tienen una fe increíble. Yo tuve un cuñado que le tenía una fe increíble al 8, al número 8. Iba a los casinos y apostaba el 8 y todo lo que era apostar siempre le metía el 8 y ganaba. Si el diablo tiene poder para confundirte, claro que sí. ¿Y qué me dices? Pues aunque sea que me haga ganar una y después me regreso. De ninguna manera, de ninguna manera. La fe no es un juego de palabras ni de sentimientos, es un pacto de sangre. Aquí no estamos jugando. Aquí no estamos jugando. Jesús vació hasta la última gota de su sangre por tu vida. Entonces no se vale que tú le digas, pues sí, a ratos, ¿no? Aquí, el domingo tal vez cada 8 días nos vemos, ¿no? Y ahí la llevamos. Realmente aquí, los hombres de Dios, en la palabra de Dios, se involucraron por su fe en Dios. Se involucraron con su vida completa. Vemos que entregaron todo. Dice que dejaron de tener posesiones y las cosas que decían suyas ya eran del grupo. ¿Hasta dónde eres capaz de involucrarte? ¿Hasta dónde estás convencido de que esta es una obra maravillosa de la cual tú vas a llegar a tener tu corona y tu cetro lo vas a tener cuando llegues a la presencia de Dios? Como es algo que no puedes ver ahorita aquí, puedo creer que difícilmente lo creas. Y dices, ¿y qué tal si no? Así me decía un primo cuando le hablaba yo, ya deja la borrachera, deja esto y deja lo otro, y me dice, ¿y qué tal si no? Y me pierdo de todo esto todo el resto de mi vida. Le digo, mira, esto que tienes es basura. No es nada que valga la pena. El ser alcohólico, el meterte en cosas de estas, no es lo que realmente es vida. Hay otra vida mejor que esa. Pero lo que te puedo decir es que esta vida es el único infierno que viviremos los creyentes. Y esta vida es el único cielo que vivirán los incrédulos. Entonces tú decides qué es lo que quieres. Tú decídelo. ¿Tu compromiso para con Dios es social o es un pacto de sangre?
Si te pide Dios tu sangre, ¿la vas a vaciar hasta la última gota? Si te pide Dios que tú le entregues tu vida, ¿le vas a entregar todo lo que tienes y has tenido y conseguido en tu vida? Los creyentes de aquel entonces siempre dieron su ejemplo con su propia vida. No esperaron. Dice la historia que todos los discípulos, excepto Juan, murieron violentamente. No sé por qué ahora creemos que los creyentes andan en limusinas y andan con guaruras y escoltados, porque pues, sus bienes y posesiones tienen que estar bien resguardadas. Yo no lo entiendo, ese cristianismo no lo entiendo. Los primeros cristianos no se llamaron cristianos, se llamaron creyentes. Lo dice Hechos 2:44. La pregunta no es si te dices cristiano o no, es si eres creyente y qué tanto. ¿Hasta dónde le crees? Alguien me preguntó, ¿entonces tú crees en la historia de Adán y Eva? Yo, por supuesto que sí. Está escrita. Me dice, bueno, pero es que yo creí que ya con tanto descubrimiento ya habías entendido que hay una evolución. Le digo, no puedo haber entendido algo que no dice la Biblia. La evolución, yo no la veo. Ni me siento el nieto de Chita, ni creo yo que los changos sigan pariendo niños, porque no he visto a ninguno. Ni veo una regresión donde los niños empiecen a tener changos. Que realmente no entiendo cómo pueden creer algo que ha pasado cientos de años y se ha demostrado que no sucede, que no hay tal, que no es por ahí. Entonces, ¿qué tanto crees? ¿A qué le crees? ¿De la palabra de Dios la crees toda? ¿Crees que lo que dice ahí está totalmente escrita? Déjame hacerte una pregunta de bulto. ¿La fe sin obras es muerta y las obras sin la fe son religiosismo? ¿Tú qué opinas? Si yo tengo fe y no actúo conforme a mi fe está muerta. Está muerta, porque solamente soy cristiano de café, que me aprendo las cosas de la Biblia para hablar y platicar y tener tema de plática y de reunión, o de sacarle algún provecho, porque digan que soy muy espiritual. Y si las obras sin fe, y las obras sin fe son religiosismo. Esa gente que va y da dinero y hace y torna, por aparecer, por verse, forma fideicomisos y forma cosas para ayudar, y véanme, aquí estoy, soy yo, híjole, eso es religiosismo. Dice la palabra de Dios que no vea tu mano izquierda lo que hace tu derecha cuando das una ofrenda. Dice la palabra que no seas como los fariseos que se paran en las esquinas a orar en voz alta para que digan qué espiritual es, cuánta comunión tiene con Dios. ¿Cristianos de café? ¿Cristianos sociales? ¿O porque está de moda? Aunque no lo creas, está de moda. Últimos años ha sido moda que, no, ya soy cristiano, ya asisto a una iglesia. Pero la convicción hasta dónde está, yo no veo la transformación de sus vidas. Es la misma, nada más van a diferente templo. Yo creo que si Dios no nos transforma, Dios no está en el plan. Y si Dios no está en el plan, estás caminando en el camino equivocado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta misma actitud? Hasta que te confronte el Dios Padre y te pida que obres por tu fe. A la hora que te diga, ahí tienes un cáncer, ahí tienes un esto, ahí tienes un otro. ¿Cómo vas a actuar? ¿Vas a correr atrás del médico? ¿Vas a correr atrás de los tratamientos médicos y demás? ¿O vas a voltear tus rodillas al piso, tu cabeza hacia el cielo y tus brazos arriba y decirle, Padre, aquí estoy? Yo creo que es el tiempo de doblar rodillas y de revisar nuestro cristianismo. ¿Somos creyentes? ¿Qué fue lo primero que hicimos cuando vimos al niño enfermo? ¿Pusimos las manos y oramos? ¿O agarramos el teléfono y le hablamos al doctor? ¿Qué hicimos primero? Nuestras reacciones hablan por nosotros mismos.
Revisa tu vida, revisa tus reacciones y dime cómo estás actuando en ese sentido. Así como lo hizo Gedeón, ya no hallaba por dónde preguntarle a Dios. Así como Pedro y el mar de Galilea, donde Pedro titubeó a la hora buena de caminar sobre el agua. Así como José el soñador soportó la cárcel y todo lo que tuvo que pasar y nunca tuvo temor. Así como Daniel y sus amigos fueron echados al horno de fuego. Así como David con Goliat, que lo enfrentó y lo encaró y le dijo, ¿tú quién te crees para venir a retar al ejército del Dios viviente? ¿Qué actitud tenemos que tomar? ¿La de Moisés y Faraón? Moisés, te va a pasar esto y esto y esto, arrepiéntete, deja ir al pueblo. Y venía sabiendo que corría el riesgo de que lo mataran en ese momento. Nadie podía entrar a ver al Faraón, nadie podía presentarse delante de Faraón si Faraón no lo llamaba. Y Moisés iba y se enfrentaba al Faraón, porque sabía que Dios se lo estaba respaldando. Aquí vemos la fe y las obras de hombres como tú y como yo. ¿Cómo vas a responder cuando te pregunten, ¿dónde está tu fe? Mostrando tus obras. ¿Ves el fin de la pandemia? ¿Lo ves por tu fe? Oremos creyéndole a Dios. ¿Ves la sanidad? Probemos nuestra fe. ¿Ves tu prosperidad? Creámosle a Dios. ¿Ves la restauración de tu hogar? Reclamémosla con fe y obras. Y para cuando te pregunten, que les muestres tus obras por la fe, tengas mucho que mostrarle. Una pandemia caída, una sanidad obtenida, una prosperidad obtenida, una restauración de un hogar, que tengamos algo que decirle. Y Dios dará testimonio de nosotros. Él dirá, el pueblo dirá, es bendecido por Dios. Bendecido por Dios quiere decir que Dios dijo bien de él. Que Dios diga bien de nosotros. Amén. No es importante que Dios hable de mí o que yo hable de Dios. Es que Dios hable bien de mí. Que Él sienta que tengo la fe para ser un hombre de Dios, como Dios espera que lo seamos. Ya no estamos jugando. Esta pandemia nos vino a sacudir, a recordar qué débiles somos y qué frágiles somos. Pongamos delante de Dios nuestras convicciones y creámosle plenamente lo que Él nos quiere dar. Señor, te ponemos en tus manos esta reunión y te damos las gracias por las palabras que tú has puesto en mi boca, que vienen de ti. Que yo no haya proferido palabra de hombre, que yo no haya proferido cosa errónea o equivocada. Si es así, que tú, Señor, corrijas esto en los corazones de quienes me han oído. Te pido, Padre Santo, que tu bendición sea para todos y cada uno de los que oigan este mensaje, que reciban la fuerza para fortalecer su fe y que escuchen palabra para crecer cada día, que nunca les falte nada, que la salud sea en cada hogar y que, Señor, nos permitas a todos vivir este tiempo con una fe inquebrantable, que sepamos que solo por fe podemos sobrevivir, solo por fe tendremos lo que necesitamos, solo por la fe te tendremos a ti en nuestros corazones. Te damos gracias, bendito Dios, en el dulce nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.